Profesor, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo. Según la ley número 29783, la seguridad y salud en el trabajo en muchas ocasiones es definida como la garantía de integridad y salud psíquica, psicológica y física del trabajador, pero su alcance va más allá de prevenir un accidente, la enfermedad o el agotamiento. Peligro. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o incluido por la actividad del hombre, potencialmente dañino de una magnitud dada en una zona o localidad conocida, que puede afectar a un área poblada, infraestructura física o al medio ambiente. El riesgo. El riesgo laboral viene a ser los peligros que se exponen en sus áreas profesionales concretas, así también como en el entorno de trabajo en que el colaborador realiza sus actividades, insuscriptible a originar accidentes o a cualquier tipo de siniestros que pueden provocar algún daño o un problema de salud tanto físico como psicológico. Continuando, vamos a hablar sobre los tipos de riesgos. Son 7 tipos de riesgos. El primero, riesgos derivados de las condiciones de seguridad de la estructura del centro de trabajo o del proceso productivo, maquinaria y equipo. En estas instalaciones pueden ocasionar incendios, contactos eléctricos, golpes, caídas y otros accidentes. También existen los riesgos originados por agentes físicos. Tienen su origen en las distintas manifestaciones de la energía en el entorno de trabajo. A su vez, se pueden clasificar en riesgos de tipo mecánicos. Se produce con la utilización de maquinarias o consecuencias de funcionamiento de estas, como el ruido, vibraciones. Riesgos de tipo luminosos o caloríficos. Son aquellos que se producen con motivo de la exposición a una iluminación con una determinada intensidad o variaciones de temperatura. Baja, por favor. Riesgos tipos mecánicos. Se producen con la utilización de la maquinaria o consecuencias del funcionamiento de estas, como el ruido y vibraciones. Riesgos originados por agentes químicos. Son derivadas de la exposición a contaminación y agentes que se encuentran en el ambiente de trabajo, ya sea en forma sólida, líquida o gaseosa, capaces de producir un daño en el organismo en determinadas concentraciones. Riesgos originados por agentes biológicos. Son derivados de la exposición o del contacto con seres vivos, tales como bacterias, parásitos, virus, hongos y cualquier organismo que pueden producir infecciones. Riesgos derivados de la organización y adaptación al puesto de trabajo. Estos son derivados dentro de la empresa. Se pueden dar por naturaleza, ya que es parte del proceso productivo. Riesgos de tipos psicológicos. Se da por la presencia del trabajo, dependiendo de las características de cada persona. Muchas veces se da por la carga laboral o insatisfacción. Baja, por favor. Y por último tenemos los riesgos derivados del factor humano. Son causados por el propio trabajador, muchas veces porque no cumplen las normas establecidas. En el control de pérdidas. Se enfocan permanentemente en analizar elementos estratégicos que permiten motivar a la gerencia para el establecimiento de un programa de prevención de accidentes. Según Martín, en el 2016, nos menciona que el control de pérdidas es saber diferenciar aquella que se origina naturalmente a través de los procesos o actividades realizadas por la elaboración del producto, bien o servicio, de las cuales se originan por descuido, ineficiencia o negligencia por parte de la gerencia o de los empleados relacionados directa o indirectamente a dichos procesos o actividad. Baja, por favor. Etapas del control de pérdidas. Contamos con 3. Precontacto, contacto y poscontacto. En el precontacto es la etapa en donde se debe realizar y llevar a cabo programas para evitar riesgos. Asimismo, impedir que ocurran pérdidas y planificar acciones que permitan reducir los accidentes. En el contacto es la etapa en donde las medidas que se tomaron en el precontacto se ponen en práctica, reduciendo el contacto para el momento en que ocurre el peligro. Y el postcontacto nos dice que es la planificación reduce pérdidas. Eso no quiere decir que el riesgo deja de existir, solo se minimizan los accidentes.
Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los principios de control de pérdidas. El autor Frank Beard lo clasifica en 17 principios generales, que son del reconocimiento, de la comunicación, de la reiteración, de la participación, del objetivo, del punto de control, de la resistencia al cambio, de la prioridad operativa, de las características, de la definición, de la autoridad delegada, de los puntos críticos, de la jerarquía, la resistencia al cambio y del interés recíproco. Para esta exposición vamos a explicar los tres primeros. El primero es el principio del reconocimiento. ¿Qué consiste esto? Es básicamente reconocer las habilidades de los trabajadores dentro de la organización. ¿Por qué? Muchas veces trabajadores se esfuerzan y no reciben ningún reconocimiento por parte de la empresa. Y un trabajador que no se esfuerza es mucho más amigable para la empresa. Entonces, esto genera un sentimiento de negatividad dentro del colaborador. Y esto se puede traducir en que la persona empieza a desacatar las normas, se sienta desconforme con su trabajo, y al desacatar normas puede generar algún tipo de accidente dentro de la organización, y esto se puede traducir en algún tipo de pérdida dentro de la empresa. El siguiente principio es el principio de la comunicación. Como dice, la comunicación es clave dentro de toda organización, ya que por medio de la comunicación se busca dar buenos resultados. A medida que el personal disponga de la información de lo que pasa dentro de la empresa, se podrá proteger. Por ejemplo, algún trabajador que está con las máquinas detecta algún tipo de error y por algún problema no logra comunicárselo a sus superiores, puede ser que el siguiente trabajador que entre sufra algún accidente, se pueda cortar la mano o quién sabe más. El tercer principio, el principio de la participación. Este principio es clave para evitar que se generen grupos pequeños negativos dentro de la organización, ya que por medio de la participación permiten que todos los trabajadores digan lo que les gusta, lo que les falta mejorar a la empresa o lo que les parece mal. Muchas empresas utilizan una reunión mensual donde a cada trabajador le escuchan sus opiniones de retroalimentación que les gustaría que hubiera en el siguiente mes, ya que de esta forma todos los trabajadores se sentirán escuchados. Ahora pasaremos a la matriz IPER. IPER significa identificación de peligros y evaluación de riesgo. Básicamente, en esta imagen podemos ver cómo es una zona de trabajo dentro de una empresa. Hay diferentes situaciones que pueden generar un riesgo. Por ejemplo, para mencionar unos cuantos, podemos ver el punto E, donde está pasando un señor con su escalera, y en la parte baja está mojado. Este es un peligro que ya se tiene identificado, que tienen que solucionarlo de alguna forma para evitar algún riesgo. Se puede rebalar, se puede golpear la cabeza y generar un problema en cadena que afecta a todos los trabajadores. Al momento de trasladar algunos metales en el punto K, podemos ver que está mal gestionado los tubos, porque solamente están amarrados por una cuerda, y deberían ser dos para asegurar el nivelado. A su vez, tienen que reiterar a cada uno de los trabajadores que debe seguir unas normas de seguridad. No se pueden subir encima de las cajas, no se pueden subir encima de los balcones, y no pueden estar fumando dentro de la organización. Esos son algunos de los pocos peligros que se identifican diariamente en una organización. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar sobre el matriz IPER. Matriz IPER que es sobre el control total de pérdidas. En la misma imagen usada por mi compañero anterior, identificaremos algunas de las muchas formas en las que se puede hacer o se puede notar el precontacto, contacto, postcontacto y el principio a la que se basa es cada imagen. Puede bajar, por favor. Por ejemplo, en la letra A, identificamos un utensilio de aseo que está fuera del lugar y también que está mojado el piso. En el precontacto se establece un lugar específico para colocar los útiles de aseo. En el contacto se limpia el piso mojado, donde existía el agua en el piso. En el postcontacto, en caso que exista algún accidente, la empresa debe brindarle los primeros auxilios y llevar al tópico, dependiendo sea la gravedad del accidente.
¿Qué principio se basa esta imagen? O este, vemos que se basa en el principio de los puntos críticos. Por ejemplo, no debió estar allí ese balde, por la cual se debió establecer un lugar específico donde debería estar el utensilio de aseo. Ya, en la segunda imagen mostrada podemos ver a uno de los colaboradores sin protección y encima de un aparato de transporte. ¿Qué se debería hacer en el precontacto? Se debe orientar al trabajador que no debe subirse en los aparatos de transporte. En el contacto, colocar imágenes de aviso sobre los peligros que hay en el trabajo y darle un casco de seguridad. En el postcontacto, en caso de un accidente, darle los primeros auxilios y ser derivados a un hospital dependiendo de la gravedad del accidente. ¿A qué principio nos basamos en esta imagen? Al principio de comunicación. Ahora vamos a mostrar con la misma imagen de estos peligros que existen, los factores de riesgos ocupacionales. Por ejemplo, en las mismas imágenes, en la letra A y B, en la cual observábamos los utensilios de aseo en mal lugar, ¿qué factor de riesgo tiene esta? ¿O cómo lo denominamos? Continuando, tenemos los factores de riesgos ocupacionales. Analizando las mismas imágenes, mi compañero analizó la imagen A y la imagen B. Según el riesgo, el factor de riesgo ocupacional es locativo, porque había mencionado que falta orden y aseo. En la imagen B encontramos un factor ergonómico, porque del puesto de trabajo está mal ubicado. Con el tiempo, como está sobre las cajas, le podría causar una enfermedad a la columna. Continuando con la exposición, tenemos el estudio de caso acerca del plan de seguridad industrial de una curtiembre. Como punto número 1 tocamos la base legal de seguridad y salud del trabajo para industrias. Como primera base legal tenemos la ley número 29783, que es acerca de la ley de seguridad y salud del trabajo. Como segunda base legal tenemos el decreto supremo número 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud del trabajo. Como tercera base legal tenemos la ley número 23407, que es la ley general de industria. Y como cuarto punto legal tenemos que es el decreto supremo número 42-F, que es el reglamento de seguridad industrial. Para más o menos saber que vamos a hablar acerca de qué es una curtiembre. El término curtiembre es, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un sinónimo de la palabra curtiduría, que define el lugar donde se realiza el curtido, o lo que es lo mismo el proceso mediante el cual pieles de diversos animales son convertidos en cuero. Siguiendo, tenemos lo que son los riesgos laborales que se presentan en una curtiembre. Tenemos los riesgos químicos. Este riesgo dice que es susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. El proceso final del cuero vacuno usado para el calzado, ropa general y muebles se basa en el uso de elementos químicos como la cal, sulfuro de sodio, sulfidrato de sodio, entre otros. También tenemos los riesgos ergonómicos. Nos dicen que este riesgo es la relación entre el entorno del trabajo y quienes realizan el trabajo. Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, generan trastornos o lesiones. Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, generan trastornos o lesiones en las curtiembres. Los trabajadores están en la obligación de levantar el cuero para el lavado y otras etapas de procesos de textiles en gran cantidad. También, como por último riesgo, tenemos los riesgos físicos, que son todos aquellos factores ambientales en la naturaleza física que, al ser percibidos por las personas, pueden llegar a tener efectos nocivos, según la intensidad, concentración y exposición. Las máquinas usadas para el procedimiento del cuero producen ruidos exageradamente altos, que al ser escuchados por demasiado tiempo, puede producir daños en la visión del trabajador. Tenemos el análisis del caso industrial, del caso de estudio programa de seguridad industrial, mejora la productividad en empresas de curtiembre. Como análisis 1, tenemos que en el caso titulado Programa de Seguridad Industrial,
mejorar la productividad en la empresa de Curtiembre de Trujillo, se detectó una gran cantidad de problemas de seguridad que se daban al interior de la Curtiembre. Por ello detallaremos qué tipo de infracciones tuvo según la norma técnico peruana NTP 399.010-1/2015. Uno de los puntos que más resaltó es que se detectó que dentro de la Curtiembre había mangueras con agua que entraban en contacto con cables, los cuales originan un accidente. Esta situación, según la norma, estipula que el color de la señal de seguridad que debe ir en dicha zona es el amarillo, la cual indica que existe un llamado de atención a riesgos de peligro. Continuando con la exposición, en el análisis del caso también encontramos que las paredes y los techos no tenían una buena condición de instalaciones y según la norma técnica de señalización, debería ir una señal en color azul específicamente para el uso obligatorio del casco, para protegerse en caso de derrumbes de las paredes o del techo. Otro problema que se presenta en la Curtiembre es el desorden de sus instalaciones, porque no tienen un punto específico en que las personas podrían ocurrir en caso de un sismo. Según la norma técnico, menciona que para este inconveniente el color que debe implementarse es el verde, el cual tiene por finalidad dar información en casos de emergencia para que los trabajadores puedan evacuar de una manera más rápida. Sí. También tenemos críticas constructivas hacia la empresa. En la guía de auditoría de selección de pasillo e instalaciones hay dos preguntas que se contradicen, las cuales son, ¿los atraviesan mangueros o cables eléctricos? La respuesta fue sí. Y otra pregunta fue, ¿se encuentran en buenas condiciones el sistema de eléctrico de empresa? Y la respuesta también fue sí, las cuales se contradicen porque si los cables eléctricos se atraviesan entre ellos o se cruzan, no va a haber una buena condición de instalación de los cables. Es por ello que se debería de tener que revisar la guía de auditoría porque dichas respuestas no dan una solución concreta. Y también tenemos que en el caso de esta guía de auditoría solo habían tomado en cuenta datos como las instalaciones, los incendios, pero para una buena elaboración del programa y minimizar los riesgos, la empresa debe considerar más aspectos, tales como saber si los trabajadores están recibiendo la adecuada capacitación, ya que en base a ello se disminuyen los riesgos. Y también se tendría que ver la conducta de los trabajadores, si acatan o no las leyes y las normas impuestas por la empresa, y trabajar en el cambio conductual. Esto es clave y asegura un enfoque de seguridad, ya que al trabajar en la conducta del trabajador, el trabajador va a acatar de una manera más rápida las normas y leyes, de una manera que los riesgos se van a minimizar a un nivel óptimo. También tenemos que la empresa no debe basarse solo en la parte operativa como allí lo está haciendo, porque un correcto manual se basa en las dos partes, en la operativa y en la administrativa. Siguiente. Y también sería bueno implementar un programa de control de pérdidas, ya que esto ayudaría a la empresa a identificar más rápido los riesgos y peligros y las consecuencias que estos traen dentro de la empresa. Debemos de recordar que analizar los riesgos es muy importante porque no es un costo, es una inversión, porque más económico nos va a salir invertir en prevenir que pagar una indemnización al trabajador. Gracias.